Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo, tercera parada de Recorriendo la Legua. Hoy en la Sultana del Norte, en la taurinísima ciudad de Monterrey, Nuevo León. Qué bueno que nos acompañan, estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas, en Facebook, en nuestra fanpage, en Encaste TV, ahí recibimos todos y cada uno de sus comentarios. De igual manera estamos a través de nuestro canal en YouTube, en Encaste TV, estamos también a través de nuestro canal en Livestream y estamos también transmitiendo por Grupo Begalfe en Tlaxcala, Puebla y Huamantla. Quédense con nosotros porque vamos a tener un gran programa, vamos a recordar muchas cosas de Monterrey, Nuevo León, su plaza monumental, sus grandes figuras del toreo, las tradiciones taurinas que envuelven a la Sultana del Norte. Quédense con nosotros, yo soy Carlos Flores y saludo, antes que otra cosa, a nuestros invitados que esta noche nos honran desde Monterrey para platicar con el público de Encaste TV de Recorriendo la Legua. Don Luis Sampaio, qué gusto saludarle, muy buenas noches, periodista taurino del diario El Horizonte. Bienvenido a Recorriendo la Legua. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Belén. Buenas noches, Carlos. Buenas noches todos. Pues listos aquí para hacer el intento que no nos falle el hámster que tenemos acá arriba y a ver qué tanto nos podemos acordar de tantas cosas tan bellas que hay por acá. Bienvenido. Saludamos. Gracias. Buen amigo, don René Romo. Don René, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Aficionado taurino, miembro de la Peña de Monterrey, la Peña Taurina, el toreo, empresario taurino también. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Muy amable por la invitación que me hicieron y con mucho gusto aquí estoy. Belén, muchas gracias por la invitación. Luis, Manuel, José Luis y Abel, muchas gracias a platicar un poquito, a charlar. Tercera parada, Belén Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Monterrey. Muy buenas noches a todos los amigos de Encaste, a los que se conectan, gracias a nuestros invitados y estaremos leyendo sus comentarios en vivo, que ya es mucha gente la que se está conectando. Muy emocionada con esta tercera parada. Monterrey es una plaza emblemática que ya estaremos conociendo a lo largo de este programa. Luis Miguel Castro, bienvenido Luis Miguel. Buenas noches, ¿cómo estás? Estimado Carlos, muy buenas noches, mis queridos amigos. Un gusto estar aquí recorriendo la legua y ahora por Monterrey. Bienvenidos. Manuel Acevedo. Manolo, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues mira, encantado de estar en esta tercera parada de Recorriendo la Legua y más en Monterrey, que es tierra de gente con carácter, y ya lo estaremos hablando de la gran herencia que nos dejó tres monumentos del toreo, si podemos llamarlo de esa manera, que es Garza, Manolo y Eloy. Muy buenas noches y encantado de poder platicar de toros. Sí, tierra de grandes toreros, tierra industrial, Monterrey, Nuevo León. José Luis Martínez Tote, bienvenido Tote, buenas noches. ¿Qué pasa, Carlos y todos mis compañeros? Bueno, un gusto, después de 3 programas, aterrizo en Monterrey, regreso a Encaste, un gusto. Y bueno, y el cabrito y todo eso, y bueno, quédense con nosotros, aprendemos de Monterrey y de la fiesta brava en Monterrey. Sigan las redes sociales de Encaste TV. Vamos a continuación a ver parte de la gran historia de la Plaza Monumental de Monterrey, Lorenzo Garza. Vaya que si hay tela para cortar esta noche. Vamos a ver. ¿Cuántos años han pasado ya? Tu redondel es el mudo y monumental testigo de la historia que dentro de ti, con tinta de sangre y valor, grandes hombres escribieron. Si estos pasillos, estas vigas, si estas columnas hablaran y dijeran toda la pasión y toda la verdad que ahí se ha escrito, cuánta verdad en honor a la vida de aquellos hombres, de aquellos valientes que te hicieron grande, entre la seda y el oro, entre la sangre y el sol, entre la vida y la muerte, entre el hombre y el toro. Ese que con su identidad nos dio la nuestra.
3 hombres visionarios, en medio de la nada, pusieran la primera piedra a un sueño para construir una gran plaza de toros de concreto que, con el carácter férreo de la gente bien nacida en la ciudad, se levantó en tan solo 8 meses de construcción. Con Garza y Armillita, la ciudad entera fue a ella. Una tarde de gloria para la fiesta, una tarde de gloria para la ciudad, una tarde de gloria para la historia, una tarde de gloria para la maestría, una tarde de gloria para la personalidad. Y ahí es donde comienza esta hermosa historia de arte, pasión y gloria. Una historia que se bordó paso a paso, tarde a tarde, con el valor de los grandes toreros y el arrojo de visionarios hombres de negocios y temerarios empresarios que apostaron por darle a la ciudad la identidad que ésta requería con su fiesta de toros. Yo debuté en Monterrey con la cuadrilla de niños toreros el 1 de mayo de 1961. O sea que, si mal no hago mis cuentas, creo que son 56 años de que toreé por primera vez en la Monumental Monterrey. Todavía no era monumental, ya después, al poco tiempo, se le agregaron más gradas, al poco tiempo se le puso el techo, pero cuando yo debuté en la Monterrey era una plaza un poco más pequeña. ¿Cuántos aficionados menos? No lo sé, pero era más pequeña la plaza, y tengo unos recuerdos pues impresionantes, porque ahí toreé por primera vez en la Monumental Monterrey, en el año 61, ahí me hice novillero, ahí prácticamente tendría 1 o 2 novilladitas por ahí por fuera cuando vine a dar aquí a Monterrey, y luego pues los eventos más importantes de mi vida, ¿no? Tomar la alternativa en Monterrey, hacer un matador de toros en la Monumental Monterrey, de retirarme en el 85, volver el 87 y volverme a retirar de las corridas que torearía en Monterrey. Por ahí deben de estar los archivos, pero yo creo que de 70 y tantas corridas que toreé en Monterrey, 3 o 4 no cortaría orejas, en las demás todas les cortaba las orejas o le cortaba los rabos. Fue una plaza que me exigía mucho, me exigía a mí mismo, y le tengo un amor grandísimo a mi Monumental Monterrey Lorenzo Garza. Y la plaza se hizo grande, pero no bastó. El arrojo, el coraje y la determinación de nuestros toreros logró volverla a llenar. Y nuestra gran plaza de toros se hizo monumental, y con gran afición y visión empresarial, don Alberto Bañeres, después de que se convirtiera en la primera plaza de toros techada en el mundo, se decide y la adquiere para atrapar dentro de sí la gran solera de sus majestuosas tardes de toros que han hecho historia. Desde el cordobés hasta las máximas figuras del toreo actual, como Morante, Talavante o Pablo Hermoso, así como todos los grandes toreros de la baraja taurina mexicana, han hecho el paseillo en nuestra majestuosa plaza. Gracias a la desmedida afición de don Alberto por darnos toros para seguir escribiendo esta majestuosa historia. Parte de la gran historia de la monumental Plaza de Toros Lorenzo Garza de Monterrey, Nuevo León.
la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, sin duda la Catedral del Estado Taurino de Nuevo León. Ya hay mucha gente conectada, Belén Vázquez, interactuando con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Sí, nos está saludando Guillermo Raúl Guerra, Luis Alberto Godínez, Héctor Aquino, Rocío Gómez, Isaías Gómez desde Salt Lake City. Y bueno, ya Saludos. se conectan de todos lados del mundo taurino. Pues vamos a dar inicio con esta charla, con este diálogo con nuestros invitados. Monterrey, su plaza monumental que abrió las puertas en 1937, pero atrás hay una larga historia de cosos taurinos en la ciudad de Monterrey. El primer festejo que se dio en Monterrey fue en junio de 1798 en la Plaza Zaragoza. A ver, don Luis, don René, ¿quién es el primero que se avienta al ruedo para iniciar con esta charla? Venga, René. Bueno, sí, de acuerdo a los datos, efectivamente es en la Plaza Zaragoza donde iniciaron los festejos taurinos. No era una plaza de toros, era en la Plaza Zaragoza. Ahí se vinieron dando desde 1698 los festejos. El primer festejo fue en 1698 y se vinieron dando hasta 1821 en la Plaza Zaragoza. Por cuestiones, me platican que por cuestiones de que se requería esa plaza para ciertas fechas especiales, como el 15 de septiembre, se les pidió que ya los eventos taurinos se dieran en otras partes. Entonces, de 1821 hasta 1837, pues fueron itinerantes donde se les permitiera dar los eventos taurinos. Ya en 1837, enfrente de la Plaza Zaragoza, se construye la plaza del convento, que es exactamente donde está ahorita el Círculo Mercantil. Enfrente de la Plaza Zaragoza, ahí se hizo la plaza del convento. Se abre en 1850, se aprueba el presupuesto para la Plaza de Toros de Cadereyta. Por eso dentro de Nuevo León, la Plaza de Cadereyta pues también es muy emblemática porque tiene mucha historia y viene desde 1800. Se construye otra plaza muy cerca, todo ahí en el mismo centro de Monterrey, que es actualmente el centro de Monterrey. En 1860 se construye la Plaza del Roble, cerca de la iglesia del mismo nombre. Ya para 1877 se construye la Plaza de la Escuela Real, ubicada en la esquina de Escobedo y 15 de Mayo. Para 1881 se construye otra plaza, que es Plaza de los Guerra, por lo que hoy es la calle Guerrero. ¿Sí? No sé si, Luis, quieras ir haciendo un comentario. Tú me dices en qué momento. Para 1885 se construye la Plaza del 5 de Mayo. En 1896, la Plaza Santa Lucía, que está ubicada en Juan Ignacio Ramón y Cuauhtémoc. Y a partir de 1908 hasta 1999 ya hubo una plaza que duró más años y que fue la Plaza Monterrey. Era una plaza para 7,000 personas. Y para allá posteriormente, en 1931, construyen lo que es la Plaza Guadalupe, que fue inaugurada el 31 de mayo por Francisco Tamarit Chávez y Heriberto García. Y estuvo vigente por muchos años la Plaza Guadalupe, pero se construye en 1937 y se inaugura el 20 de junio la Plaza Coliseo, que está ubicada en la calle de Jiménez y Carlos Salazar. Posteriormente, en ese mismo año, se construye lo que es la Plaza Monterrey. Ahorita preguntaba el maestro Eloy, era una plaza para menos de 10,000 gentes y se amplió en 1963 para 13,000 personas. Básicamente, esa es la historia de las plazas. En 1970 se le pone techo a la Monumental Monterrey y esa es la historia de las plazas
en Monterrey, básicamente en Nuevo León. Pues vaya que... Sí, Perdón. vaya historia, Luis. Cuéntanos. Todavía nos falta, no estoy seguro, había una plaza de toros a la vuelta del Hospital San Vicente, donde es un callejón donde el día de hoy creo que está un banco de sangre y es una especie de vecindad. Que tengo entendido, ahí existió esa plaza de toros. No sé si sea la que comenta René, que es la Plaza Monterrey de 1908 a 1929. Probablemente haya sido esta. Y nos falta la Plaza de Toros Cuauhtémoc, que fue la última que construyó el maestro Manolo Martínez y que el día de hoy todavía existe, pero ya en forma de centro de espectáculos. Independientemente de que alrededor pues han existido lienzos, cortijos, el cortijo San Felipe, que pues hasta hace unos 3 o 4 años estuvimos en San Pedro. Ahí custodió muchísima gente, ahí se celebraron festejos históricos de las palomas que le llamaban, que fueron para construir la iglesia que está ahí enseguidita. Ha habido muchísimas, Cadereyta ni se diga, ¿no? Ha sido muy emblemática también para la carrera y para la historia de taurina de Monterrey y de muchos toreros de otros sitios. Y ese ejercicio tan importante del maestro Manolo Martínez de llevar las riendas de la Plaza de Toros Cuauhtémoc fue en 1992 y ni más ni menos que ahí toreó José Tomás dentro de muchos otros toreros que dio Monterrey, ¿no? Para la baraja taurina, los cuates Espinosa, el Conde, en fin, etcétera. Sí, Manuel. Sí, justamente iba encaminado a lo mismo, ¿no? El legado que deja Manolo en la fiesta, no solamente con su tauromaquia, sino que el prever el futuro de la fiesta, que la Plaza Cuauhtémoc fue semillero, y la idea que tenía el mandón, que tenía Manolo, era justamente el futuro de la fiesta, que ahí se germinara el futuro de la fiesta. No sé qué me puedan comentar, Luis, don René, sobre este proyecto que se hizo en su momento con Manolo, de ahí a hacer novilleros y futuros, bueno, figuras del toreo, como bien lo menciona Carlos Flores, como la talla de José Tomás. Adelante, Luis. Bien, se empezó a cortar un poquito. Efectivamente, el maestro Manolo Martínez tuvo una visión extraordinaria. Como torero fue indiscutiblemente fuera de serie. Sin embargo, como empresario, yo creo que también dejó un ejemplo muy importante de sacrificio, de inteligencia, tuvo una visión bastante interesante desde el punto de vista taurino para ir germinando la semilla en tanta cantidad de muchachos de todo el mundo que se fueron forjando en esas temporadas que dio en la Plaza de Toros Cuauhtémoc, que dicho sea de paso, bueno, pues siempre se supo en ese secreto a voces que pues generó pérdidas económicas. Sin embargo, a raíz de estos festejos se generaron bastantísimos toreros. Ya lo mencionaban ustedes ahorita, los cuates Espinosa, el Conde de Guadalajara, que apenas acaba de retirar no hace mucho, José Tomás. Vinieron toreros importantísimos, Manzanares, Ponce. Tuvo la visión y la oportunidad de darle a una plaza no tan grande como la Monumental Monterrey una gran categoría. Y eso es algo que, a pesar de que no generó dinero, generó muchísimos toreros. Y eso, bueno, pues nos ha permitido sobrevivir todavía después de tantos años con las cosas que él hizo, con los toreros que él forjó. Luis y René están hablando de una historia de muchísimos años en Monterrey, de muchas plazas.
¿Por qué la necesidad de hacer tantas, de construir tantas plazas? ¿Cómo era la afición? ¿O había tantos toros? ¿Qué se necesitaba? ¿Por qué se construían tantas plazas? Pues mira, yo pienso, digo, no nos tocó ni a mí ni a René, nosotros, pues ya cuando llegamos a este mundo ya estaba todo hecho, ¿no? Sin embargo, mira, les voy a mostrar esta fotografía. Nada más para que vean quiénes están. Don Héctor Saucedo, Carlos Arroza, José María Martorell y Julio Aparicio. En la Plaza de Toros de Madera del Coliseo de Monterrey. La alejo un poquito para ver si... Pedazo de foto, ¿eh? Y miren el entradón. Esto es en el patio de cuadrillas. Sí. Aquí tengo otra también hermosa. Vamos a ver si se alcanza a apreciar. Chucho Solórzano, Carlos Vera Cañitas y don Lorenzo Garza. También en la misma Plaza de Toros del Coliseo. Lo cierto es que quiero pensar que en aquellos años pues no había otra cosa más que toros. Había un gran ambiente, me refieren que había un gran ambiente en los tendidos de las plazas de toros. Era un espectáculo muy sano, era un divertimento, no solo con lo que ocurría en el ruedo, sino tantas cosas que ocurrieron allá arriba. De tal manera que ir a los toros era como el día de hoy ir al cine, un paseo familiar, algo así por el estilo, ¿no? De tal manera que, pues hombre, en aquellos años, como ahorita, yo quiero pensar, ha existido siempre las condiciones adversas económicamente para mucha gente. Y en el toro, como en el box, sucedió alguna época, pues era refugio de aquellos chavales que tenían ganas de sobresalir en la vida, ¿no? Y bueno, pues Monterrey se convirtió en un semillero de aspirantes a toreros, novilleros. Hubo grandes camadas de muchachos que pues sacrificaron mucho de su vida por tratar de ser toreros, por tratar de figurar, por tratar de salir del hoyo. Y bueno, pues una prueba de ello, todos lo sabemos, el mismo maestro Cavazos, que pues de ser un niño común y corriente, en la vida se convirtió en uno de los más grandes monstruos del toro republicano. Luis Miguel Castro. Perdón, René. Sí, yo quisiera agregar a lo que comenta Luis. En Nuevo León ha habido 58 toreros que han tomado la alternativa. Entonces, va relacionada con la pregunta que hacían de por qué tantas plazas. Yo considero que más que por los toreros que había en ese tiempo, que pues no hubo muchos toreros en aquellos años, porque dentro de mis datos que tengo de toreros que tomaron la alternativa, pues está Manuel Valdés en 1901 y Alfonso Zambrano en 1911 y posteriormente Lorenzo Garza hasta 1934, ¿sí? Entonces, todas estas plazas ya existían, creo que era por la afición que existía a los toros en Monterrey. Claro. Así es. Luis Miguel Castro. Sí, bueno, esta pregunta está, digo, tanto para René como para Luis. ¿Cómo es el ambiente que se vive antes de un festejo en la Monumental de Monterrey? Sabemos que, bueno, en otros lugares donde hemos recorrido la legua, como Aguascalientes, como Guadalajara, pues hay lugares emblemáticos donde se juntan los aficionados a hablar de toros y después del festejo volverse a reunir para hablar de toros. ¿Cuáles son los lugares más emblemáticos allá en Monterrey donde se junta la gente antes de los festejos? Mira, antiguamente refieren, cuando no existía la macroplaza, gran parte del centro
de Monterrey, los toreros se reunían en lo que es la Fuente Monterrey. De ahí los torerillos se iban al tanque, que es cruzando el río Santa Catarina, allá arriba en la Colonia Independencia, que es un tanque de la compañía de agua, un tanque de agua en forma circular, donde los torerillos iban y entrenaban. Y bueno, todo confluía alrededor de los cafés. A mí no me tocó, pero por lo que he escuchado de la gente que vivió aquellas épocas, y los centros nocturnos, porque bueno, pues con el toro siempre ha habido golferías y cosas de eso, ¿no? También. Sí, también, claro. Entonces, entiendo yo que había varios cafés. El Paso, había un hotel, El Paso, había un café en El Paso donde se juntaba la torería. Ahí era donde entiendo don Tito Osuna, que fue un verdadero mesías en esto de apoyar a los muchachos. Pues todo el cuento del toro se reunía por ahí. Los que podían pagarse el café, pues lo pagaban. Los que no lo bordeaban y los que no, pues se quedaban afuera. Pero digo, me refieren el famoso barrio de Triana, allá por Allende, por la misma calle de Zaragoza. Y todo eso, desgraciadamente, pues, o por fortuna o por modernidad, cuando hacen la macroplaza, pues desaparecieron los ratones y desapareció toda toda esa cultura, ¿no? Incluso yo recuerdo, yo muy joven, haber ido a alguna corrida allá en Monterrey, donde también había muy buen ambiente en el Hotel Ancira, donde se cambiaban los toreros. Eso ya fue más moderno, ¿no? De paso, pues también era de la familia de Manolo Martínez. ¿Ancira? Sí, de hecho, más antes, y por ahí deben de andar unas fotos, era tanta la euforia por la fiesta de toros. Yo lo equiparo al fútbol el día de hoy. Hoy no nos asusta ver a la gente pintada del color de su equipo favorito en el fútbol. Pero, por ejemplo, la Monumental Monterrey o la Plaza Monterrey en aquellos años, que siempre ha estado donde está, en la Colonia del Prado, pues hombre, era tanta la euforia cuando salió un torero triunfador que se lo llevaban o al Hotel de Amayer, a hombros, la gente a hombros. Estamos hablando de, no sé, 2 kilómetros por lo menos de euforia en la calle, o se lo llevaban al centro, atrás donde está ahora la Plaza de los Toreros, donde está el periódico El Norte, que en aquellos años era el periódico El Sol, y en donde llevaban a los toreros triunfadores a hombros para que les publicaran las notas. Era tanta la euforia en aquellos años que, bueno, pues a mí no me tocó, pero pues es formidable tener que imaginar cómo la gente, cómo el público, cómo la afición, lo que decía René, se entregaba a los toreros que se entregaban a los toreros. René, y ahora, bueno, tú perteneces a la Peña Taurina El Toreo, que es una de las peñas emblemáticas de la ciudad de Monterrey. Cuéntanos un poquito cómo es el ambiente en la peña, qué es lo que hacen y cómo festejan y hablan de toros. Sí, fíjate que con mucho orgullo pertenezco a la Peña Taurina El Toreo, que es la más antigua de Monterrey. Fue fundada en 1963, estamos hablando 57 años. Y creo que desde mi punto de vista personal es la peña más formal que existe, porque todos los jueves del año se sesionan, excepto el Jueves Santo y posiblemente como caiga Navidad. Todos los demás jueves se sesionan y se hace algo muy formal porque se empieza siempre puntual y luego se lee la minuta se sigue un programa
y una metodología de tal manera que siempre hay el orden. Si alguien quiere hablar, pues hay que se pide la palabra. Entonces, hay un secretario que escribe todo lo importante de que se da en la sesión, y eso se menciona en la siguiente sesión. Y bueno, yo pertenezco a esa peña desde 2013, pero al final de cuentas, todos los personalidades que han asistido del medio taurino, toreros, ganaderos, apoderados, gente del medio artístico, han desfilado ahí por la peña, porque es una peña que tiene un gran reconocimiento a nivel nacional. Tote. Mira, hemos hablado en este proyecto nuevo de Encaste y estos programas de Guadalajara, de Aguascalientes, y me entra la reflexión de que cada estado tiene su propia fiesta. ¿A qué me refiero? Es la misma, pero la gente es diferente en cada estado, en cada lugar de cada fiesta, en cada pueblo. ¿Cómo es la afición de Monterrey? ¿René o yo? Venga, venga. Mira, desde mi punto de vista muy particular, yo soy regiomontano, nací aquí. Siento que a nosotros, bueno, hay que reconocer, partiendo de que la fiesta de toros llegó con nuestro idioma y con nuestra religión o con nuestras creencias a estas tierras en la época de la conquista. De tal manera que la fiesta de toros, bueno, pues viene siendo, tras la transculturización de los pueblos, se quedó arraigada en nuestra idiosincrasia y en cada uno de los lugares de nuestra república se fue manifestando este tipo de festividades. Lamentablemente nosotros en el norte estamos muy cerca de los Estados Unidos, que es otro tipo de cultura, que es otro tipo de pensamiento, etcétera, etcétera. Digo, yo seccionaría la República Mexicana de Matehuala para abajo, acá para arriba, sí como que estamos muy pegados a Estados Unidos, y eso de alguna manera le ha pegado a la forma de pensar del regiomontano, de la gente del norte, ¿no? Ciertamente tenemos el dato que nos ofreció René hace ratito, de que Cadereyta, como un pueblo, así han existido muchísimos pueblos en los que, si se fijan, el común denominador de los pueblos mexicanos es o era, en muchos de ellos, la plaza principal, la presidencia, la escuela y la plaza de toros. E incluso, por ejemplo, en Musquis, Coahuila, que es un poblado muy pegado a Nuevo León, pues su placita de toros está en el patio de la presidencia municipal. Cuando a mí me toca debutar en San Luis Potosí, en Ciudad del Maíz, también la placita de toros está enclavada dentro del Palacio Municipal, en el patio. ¿Por qué? Porque estos redondeles o estas placitas de toros servían para las fiestas de nuestros pueblos. Sin embargo, bueno, pues viene la modernización, se empiezan a cambiar este tipo de espectáculos por algunos otros, los bailes, las charreadas, cosas que no requieran tanta inversión y tanto riesgo para la gente, etcétera, etcétera. Y poco a poco hemos ido perdiendo en estos pueblos algunas tradiciones. Digo, en Cadereyta pues, seguimos teniendo una plaza que pues da, no sé, 2, 3 corridas al año. Cuando antes pues era festín de todos los fines de semana o muy seguido, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos a favor una vecindad que nos permita
hacer crecer la fiesta de toros más que trabajando con nuestra propia sociedad, trabajando desde adentro. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que digo, a diferencia, podemos ir a San Luis o más para abajo, al sur del país, sí. Vamos a encontrar que la fiesta de toros tiene más arraigo entre los pobladores, ¿no? Y eso, pues, yo lo veo desde el punto de vista muy favorable. Tenemos a Yucatán. Tú, Luis, que el hecho de que hoy en día no haya una figura regiomontana haya alejado un poco a los muchachos. Si recordamos en los 80s, pues surgieron grandes matadores de toros como Alfredo Ferriño, Hernán Ondarza, Enrique Garza, Jesús Torres. Me imagino que derivado pues de tener a dos figurones del toreo en activo como era Manolo y Eloy. ¿Tú crees que eso se deba a que ahorita no han salido tantos muchachos que quieran ser toreros o que que haya bajado la afición taurina, no solo en Monterrey, sino en el estado? Te voy a platicar una anécdota personal una anécdota personal que nos va a permitir reflejar en dónde tienen la cabeza ahorita los jóvenes, los muchachos. Cierto día en la quinta o en una finca de un gran amigo que ya partió, estábamos conviviendo algunos aficionados de la vieja guardia, más viejos que yo, ¿verdad? Y algunos novilleros, uno de ellos, no lo voy a mencionar, estaba entrenando mientras se preparaba una carnita asada, etcétera, etcétera. Y este chico, entrenando de salón, soltaba de repente los avíos y se ponía con el celular a mandar mensajes y otra vez, yo lo estuve observando, ¿no? Entonces, un ratito después, ahí en esta finca había una alberquita, y le digo yo a este chico platicando, bueno, vamos a entrevistar. ¿Y tú qué pretendes con esto de ser torero? Y me dice, y hasta levanta el pecho, pues digo, me da, lo recuerdo muy bien, dice, yo estoy dispuesto a dar la vida. ¿Quieres ser figura del torero? Sí, quiero ser figura del torero. ¿Para qué? Pues porque tengo necesidad de ser alguien en la vida. Oye, préstame tu celular, y a regañadientes me lo presta. Y seguimos caminando adentro de la finca. Y le digo yo, mira, ¿sabes qué? ¿Me das permiso de aventar tu celular a la alberca? Y voltea, pero como si le estuviera, no sé, golpeando a su mamá. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque pues, me estás mintiendo. O sea, me dices tú, estás dispuesto a dar la vida y no estás dispuesto a perder el celular que te está distrayendo en tu entrenamiento. O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a esperar nosotros como aficionados? Que de repente estás toreando un toro y espérenme tantito, déjenme tomar una llamada o dejen voy a la barrera a mandar un mensaje. Entonces, desgraciadamente, estas cosas de la tecnología no abonan en la mentalidad de los jóvenes. Ese es mi punto de vista. Por ejemplo, vamos a pensar en el matador Eloy Cavazos, que seguramente le enviamos un saludo porque ahí está viéndonos. Claro, fuerte abrazo. Y perdón la interrupción, Luis, pero nos está viendo mucha gente y entre ellos el maestro Ernesto Belmont, Lupita Matador, Valente Rico, Carlos Sánchez Torreblanca, Saludos. Juan Antonio Flores, Alberto Rodríguez, mucha gente que está escribiendo y mandando saludos, que no quiero hombre, decir. saludos para todos. Un saludo para todos, un saludo para todos. Sí, bien, hablamos del matador Cavazos. Él se fue con los ojos vendados, se fue a España a hacer temporada, porque bueno, pues en aquellos años, pues para estar enterado de alguna información tenías que comprar el periódico. Y el matador, bueno, pues con todo respeto, en aquellos años, bueno, pues apenas y podía leer o sabía leer. Entonces, pues él iba con los ojos vendados, sabía que tenía que salir a partirse
pues, a partirse por triunfar, y lo hizo. Y la fama vino después. Y el día de hoy los niños estos, con un celular, una cuenta de Facebook, ya cobran cierta o relativa fama en un grupo muy reducido de gachos y de gachis, por decirlo como lo decía el pana. Y bueno, pues ya se sienten famosos porque cortaron una orejita en un pueblito y pues publican la foto, etcétera, etcétera. Entonces, siento yo que los muchachos, para resumir el día de hoy, están muy distraídos. No quieren ser toreros porque, bueno, pues a lo mejor de las cosas que pueden traer los toros de manera emocional, pues se los puede dar un celular, un teléfono, no sé, la tecnología del día de hoy. No sé qué opinas, René. Sí, sí. Yo quisiera agregarle a Luis Miguel con datos. A mí me gustan mucho las estadísticas. Gracias. Entonces, con datos te quisiera decir que desde 1901 a antes de Manolo Martínez, 14 toreros regiomontanos tomaron la alternativa. ¿Sí? De Manolo Martínez a la fecha fueron 43. Entonces, sí influyó Manolo y Eloy en que haya habido ya más toreros y que haya habido, no afición, porque yo creo que la afición existía desde el siglo 1800, pero contestando a tu pregunta, Luis Miguel, yo creo que sí influyó mucho Manolo y Eloy para que hubiera tanto torero que tomara la alternativa. Sí, desde luego, claro. Y ahora que hablaban de ese jardín de los toreros o de ese espacio, porque yo no lo he visto en ninguna otra ciudad, que no está cerca de la Plaza de Toros Monumental Lorenzo Garza ni a las afueras de la Lorenzo Garza, sino ese lugar específico, el jardín de los toreros, está muy cerca de la Macroplaza, en un lugar público. Y ahí está la figura, las estatuas de Manolo Martínez, de Eloy Cavazos, de Lorenzo Garza. Es un sitio maravilloso, único, me atrevo a decir, en la República Mexicana. Y es que el impacto de estos figurones del toreo, por supuesto que tuvieron un tremendo impacto para la sociedad de Monterrey, para la sociedad entera de la República Mexicana. ¿De qué manera fue el grado tal de la rivalidad y de las figuras particulares, tanto de Garza en su momento, después Manolo y obviamente Eloy Cavazos? Bueno, el caso del maestro Garza, pues era un hombre también surgido del pueblo. De hecho, la historia habla de que pues él ya se hizo torero grande, ya estando, no estaba en edad, creo que 18 años, ya era un chico grande para estas andanzas, pero él, lo que le llevó a ser torero fue su deseo de salir de la pobreza. Como referencia, el maestro Garza es el único rabo, es el único torero mexicano que ha cortado un rabo en las ventas de Madrid. Sí. Creo que fue en 1935. Te lo doy exacto, el 29 de septiembre de 1935. Así es. Es el único rabo en toda la historia del toreo mexicano. Y luego, bueno, pues el maestro Garza tuvo una carrera larguísima y toreó con todos. Toreó con todas las figuras, el que llegaba se lo zumbaba. Y bueno, además el maestro pues tenía una personalidad, hizo cine, dejó mucho material fílmico. Y bueno, o sea, fue un hombre muy querido en la ciudad. Incluso ya retirado, regresa para darle la alternativa a Manolo Martínez. Así es. Entonces, él compitió con todos, desde el mismo monstruo, Manolete, Silverio, el soldado, con todo el mundo. Todos. Y el caso del maestro Manolo y el maestro Eloy, pues, hombre,
entiendo que es precisamente por esa rivalidad que nace la Peña Taurina del Toreo, porque antes era otra peña, y creo que ahí de repente los miembros se dividieron entre istas, manolistas y cabacistas que surgen en aquellos tiempos. Bueno, pues la rivalidad se dio no solo entre toreros, sino entre sus seguidores. Y esa rivalidad sigue incluso aquí en Encaste. Manuel Acevedo, que por cierto es cabacista. De verdad, aquí se da esa rivalidad todavía. Se llama Manolo, pero es cabacista. No, lo que pasa es que, no, hombre, mi papá me mata, yo creo, si decimos eso, ¿no? No, realmente para apuntar, yo creo que no hay en la historia del toreo que hayan dado tantas alternativas como el maestro, como Manolo y como Eloy. Y justamente mi pregunta iba de la mano de Carlos. La tauromaquia de Monterrey se ha distinguido por carácter y por pasión, ¿no? Y que la ha transportado a toda la República. Así como se fundan peñas y porras con Manolo y con Eloy, antes también se formaron con los garcistas y con los banderistas. Pero en el seno como tal, si de por sí en todo el país se vivía esa rivalidad entre martinistas y cabacistas, ¿cómo se vivía en el seno, en Monterrey como tal? ¿Cómo se vivía en el día a día entre cabacistas y martinistas? Mira, yo tuve la fortuna de ser testigo de, creo que 2 manos a manos, de los poquitos que hubo entre el matador Manolo y Eloy. Y tuve la fortuna eran toreros muy completos, pero aparte de eso, había una gama de figuras del toreo. Teníamos una baraja, el matador Manolo, Eloy, unas grandes combinaciones con Mariano Ramos, con Curro Rivera, con Toño Lomelín, claro. Venían los toreros españoles a que les pegaran su repaso, estos monstruos, ¿no? Se les complicó mucho venir a hacer la América con este par de regiomontanos. El público, me tocó ver discusiones en los tendidos, broncas, ¿no? La verdad es que el público de toros aquí en Monterrey siempre ha sido muy educado. A lo mejor en el fútbol y en otras cosas sí, ¿verdad? Pero en los toros jamás, ¿no? Digo, algo que llegara bueno, entiendo, perdóname, que el día de la inauguración de la plaza hubo un fallecido en la Plaza de Toros Monterrey, pero fue una situación totalmente ajena a los toros. Un señor que, entiendo, era engañado por su mujer, fue y ejecutó allá la salida de una corrida, de la corrida inaugural, creo, pues a la persona que... Pero fuera eso, o sea, los toros no ha habido nada. Lo digo muy abiertamente porque aquí en Nuevo León, tristemente, sí hemos perdido un grado de afición y también se ha elevado un grado muy importante de animalismo, ¿no? Y me refiero a estos grupos que nos siguen atacando, que nos siguen señalando como si fuéramos criminales, cuando ellos ni siquiera han aprendido a escuchar. Tote. Bueno, regresando un poco al tema de Manolo Martínez y Eloy Cavazos, en el caso, por ejemplo, de Curro Rivera, que él se anunciaba de que era de San Luis Potosí, nacido en la Ciudad de México, ¿cómo es como reacciona la afición de Monterrey a la hora de que Manolo Martínez empieza a tener esos triunfos tan importantes en la Ciudad de México, en la Plaza de Toros México, y empiezan a adoptar a Manolo Martínez como un chilango? No, fíjate que acá en Monterrey, bueno, al menos mi percepción no es así. Yo entiendo porque yo cuando nazco en el mundo de los toros, Manolo Martínez ya existía. Pero entiendo que, y lo entiendo por gente que estuvo con él,
Desde aquí le mandamos un saludo a Julio Rivera Chirrín, que fue contemporáneo de Manolo Martínez, compañero, corriendo la legua. Estuvieron ellos, Julio y Manolo se fueron a México a probar suerte a la capital. Y pues lo que me refieren es que Manolo Martínez fue muy intuitivo. Él debuta en Monterrey, toreó 2 festejos, según entiendo. La historia lo dice así: toreó una novillada en un lienzo charro con Pedro La Serna, y bueno, ahí ese fue su debut. Toreó una novillada en la Monterrey, que no era monumental, una novillada que organizó Gilberto Murillo, a beneficio de una reina de una preparatoria, y de ahí se van para México. Manolo Martínez es expulsado de su papá, por parte de su papá. Más bien dicho, Manolo Martínez se faja con su papá y le dice: quiero ser torero. El papá de Manolo Martínez era ingeniero y creo que tenía formación militar. Entonces, pues con mucho carácter, el ingeniero padre de Manolo Martínez le dice: aquí yo no quiero vagos, así es que o te pones a estudiar o te vas. Y el muchacho se fue. Se fue a vivir al centro de la ciudad, a casa de Julio Rivera, y de ahí los dos se van a México. En aquellos años estaban dando novilladas en La Aurora, una placita de toros. En esa. Una placita, sí. Entonces consiguen que le den, Manolo Martínez precisamente en el Cortijo San Felipe había sido observado por uno de los empresarios que estaban dando en La Aurora. Habían ido a ver a Felipe Zambrano, el rejoneador. Pero vieron a Manolo y le dijeron: cuando vayas a México me buscas. Pues hombre, no se le acabó el empresario, porque llegó Manolo y llegaron sobres la petición, y al final de cuentas los trajeron vuelta y vuelta. Me refiere Julio, dice: nos pasábamos las tardes afuera de la casa, en la banqueta, sentados sin comer, esperando a ver a qué hora llegaba el empresario. Hasta que por fin, de tanta insistencia, le dan la oportunidad. Y lo que me refieren, esto es muy importante. Él torea en octubre, noviembre, no sé, por ahí debe estar la fecha. Lo pueden consultar en internet. Torea su debut en la Aurora. Y al año siguiente, días antes o días después, no lo sé, 5 o 10 días, ya estaba tomando la alternativa en Monterrey. Díganme quién hace eso. No, nadie. No, era todo un fenómeno. Solo él. Y René, voy a combinar un poquito las preguntas. Sí. Pero yo veo, y tú nos vas a contar mucho mejor porque tú eres, en propia piel lo has vivido, ese potencial que tiene la afición regiomontana para llegar a involucrarse demasiado en la fiesta. Y lo digo porque hemos platicado fuera del aire y René me comentaba que en poco tiempo su afición creció muy rápido, y tan es así que mucha gente te está escribiendo y quería saber por qué preguntan. Que gracias, y te dan las gracias por tomar el estandarte de la afición taurina de Monterrey. Así te están mencionando, como que tú llevas el estandarte de la afición taurina en Monterrey. Me gustaría saber por qué te están dando ese gran peso y qué es lo que tiene René Romo, qué es lo que tiene la afición de Monterrey y con ese potencial para que esa chispa vuelva a crecer en toda la afición en Monterrey. Bueno, creo que me halaga que me digan eso, ¿verdad? Pero no creo que sea así. Pero bueno, respeto lo que se diga. Pero para mí, yo creo que para que en Monterrey regrese la fiesta que se ha venido perdiendo, se requiere lo que sucede en ciertas plazas, como en el centro de México. Creo que hace falta que asista más público y que el público se involucre y lo sienta como una fiesta, ¿sí? Porque al final de cuentas el éxito
de una plaza de toros, sabemos que un porcentaje importante son los taurinos, pero finalmente quien te da el éxito es el público. Entonces, creo que lo que hace falta es poder entusiasmar al público, involucrarlo y hacer una fiesta para que cada evento taurino que se haga en Monterrey se pueda involucrar ese público y vaya creciendo más la afición. Creo que la empresa que opera la Monumental Monterrey está siguiendo ese tipo de situación y lo entiende perfectamente. Digo, es mi opinión muy personal. Desafortunadamente, esto que sucedió un poquito, todo lo que se ha avanzado, pues vamos a ver, ojalá no haya afectado en ese tipo de situación, ¿verdad? De que baje otra vez el ánimo. Tenemos que involucrar mucho a la gente joven, porque la gente joven es la que transmite a más gente joven y es la que hace que vaya más público, ¿sí? Pudiera extenderme mucho, no quiero extenderme mucho, pero creo que por ahí puede ir la idea. Luis Miguel. Oye, René, en el aspecto ganadero, ¿cómo está la situación en Nuevo León? Sabemos que hay muchas ganaderías importantes, incluso algunas muy añejas que siguen funcionando. Sí, desde luego. Y ahorita que me refuerce también, Luis, mira, tenemos varias ganaderías muy importantes, como es Golondrinas, que este año cumplió 150 años y la cual ahorita le está manejando Oscar Domínguez, que es parte de la dinastía de esa ganadería, es el mismo tronco que se fundó. Entonces, con un profesionalismo. Y bueno, tenemos la playa, tenemos el vergel, no sé, Luis, que quieras agregar más de las ganaderías de aquí de Nuevo León. Quisiera agregar, pero pues ya no hay. Quedan 2 ríos de los Fernández. Pues ahora recientemente acaba de fallecer por Lozada. La verdad es que sí ha habido una baja muy sensible. Gómez Alanís todavía creo que tiene algo. Sí, Gómez Alanís, bueno, pues los propietarios son de aquí de la región, pero la ganadería la tienen acá en Tamaulipas, acá en pero sí, pues tristemente, si nos regresamos un poquito a lo que decía René en torno a la afición, que necesitamos hacer afición, también creo yo que se necesita hacer más toros, hacer más toreros también. Más toreros, Luis, ahí te pregunto, ¿cuáles son los toreros, y lo platicamos fuera del aire, cuáles son los toreros actuales, tanto matadores como novilleros, que son de Monterrey? Son muy poquitos, desgraciadamente está la caballada muy flaca, todos ellos muy buenos, pero pues también las oportunidades las pintan calvas, dicen. Juan Fernando, Isaac Leal, Sergio Garza es el más nuevo. Cayetano, el novillero, Memo Guerra también el novillero, son los únicos. Enrique Garza. Enrique Garza. Está toreando Enrique Garza. Sí, este chico nuevo que Fernández. Juan Fernando, Isaac Leal Montalvo, Adrián Fernández, Raúl Rocha. Memo Guerra, Raúl y Paco. El Bala. Gerardo Marroquín. El Bala. Bueno, de los novilleros, vamos a decir, está Gerardo Marroquín, está Cayetano Delgado y está Memo Guerra. Y que son muy pocos, ¿no? 3 novilleros en... Tres novilleros, sí, son pocos. Para una ciudad que la historia lo dice, la Plaza de Toros de Monterrey se convirtió en monumental por novilleros, porque llegó a haber una temporada, no sé exactamente la fecha, en la que de 53 domingos que tiene el año, 52
se dieron toros. ¿Con qué? Con novilleros de la casa regiomontanos. Y sí, lo que dice René, desgraciadamente no todos se lograron como matadores de toros. Hubo una época muy flaca, sin embargo, las oportunidades eran muy escasas, pero salían los muchachos a partirse la maceta y se generaron grandes tardes de toros. Tan es así que llegó a competir en algún tiempo la Plaza de Toros Monterrey con una plaza en Ciudad Guadalupe. Los dos pozos daban toros en domingo y los dos pozos llenaban. Entonces, bueno, imagínense cómo estaba la caballada en aquel tiempo, ¿no? Sí, volver a tener esas rivalidades tan características, no solamente la fiesta de los toros, sino de Monterrey como tal, ¿no? Claro. Siempre ha habido esas rivalidades y pues qué pena que se estén escaseando o ya sean prácticamente nulas. Perdón, yo algo que admiro del matador, bueno, de todos los matadores, pero principalmente el matador Eloy Cavazos, que es el más grande ejemplo a seguir desde el punto de vista taurino y desde el punto de vista humano, es que el señor, fuera donde fuera, tuviera quien enfrente a quien fuera, el señor tenía un celo profesional que había que, perdón la palabra, había que chingarse. Y bueno, el día de hoy, desgraciadamente, no se percibe en las plazas de toros. Dote. Mira, por lo que yo sé, Sergio Garza, de hecho, está haciendo ahorita un taller taurino, como una escuela, pero fuera de ese taller no hay ninguna escuela taurina, o algo que haga el desarrollo de novilleros o aspirantes a novilleros en Monterrey. René. Pues no, digo, que yo sepa, no sé tú. Sí, mira. Hay proyectos, pero que esté aterrizado algo, no. Mira, yo aquí tengo de la lista que amablemente nos proporcionó Toño Quiroga, que le enviamos un saludote, y que René me comentaba. Nada más para que nos demos una idea del arraigo que en algún tiempo ha tenido la fiesta de toros en Monterrey. Aquí a lo largo de la carretera nacional, a partir del Yerbañiz, un ruedo, acá por donde entrenan los Rayados, hay dos ruedos, un lienzo charro, las morerías, un lienzo charro, un tentadero que era donde entrenaba Abraham Carlos, enseguida estaba otro ruedo que es Crico, luego enseguida están los Fernández, y luego más adelante está el cortijo de Joselito Ruiz, y luego para adentro la Conchita, creo que estoy contando 7, 8 redondeles. Tenemos aquí en la salida de la ciudad, al lienzo charro Los Jacales, un montón de sitios donde se puede, si se quisiera, pues tratar de promover la educación o la cultura taurina, pero pues no es una labor de uno, tiene que ser una labor de muchísima gente. Hay que enamorar a la chamacada, y bueno, lo que está haciendo Sergio Garza es muy loable, pero pues hay que buscarle por todos lados y hay que apoyar todos los esfuerzos que sean por bien de la fiesta. Es muy importante que la historia taurina de Monterrey continúe, que no se acabe, por supuesto, con el boom impresionante, porque ese va a ser único, que tuvieron Manolo Martínez, Eloy Cavazos anteriormente, como ya lo hemos señalado, Lorenzo Garza, Humberto Mora, en fin. ¿Qué va a pasar después de Manolo y de Eloy? Ya son muchos años que ambas grandes figuras del toreo se fueron de los ruedos. Han surgido toreros muy importantes, interesantísimos de Monterrey, pero que no han llegado a esos niveles o a esos sitios tan puntuales de las figuras del toreo, ¿no? Yo creo que tiene que continuar esta tradición taurina de Monterrey. Y algo que me gusta mucho particularmente de la Sultana del Norte, ya para ir concluyendo,
esta emisión, esta tercera parada de Recorriendo la Legua en Monterrey, además que le tengo un cariño muy especial de siempre a la ciudad de Monterrey, es que conserva eso que le sigue dando vida a sus grandes toreros, a sus héroes taurinos. Ya mencionaba yo, un espacio para ellos en un lugar público, pero afuera de una estación del metro está una estatua de Eloy Cavazos, entra un restaurante de calles. Lo vimos a fin de Acá año, en Manolo Martínez. ¿no? Lo vimos Rey del Cabrito. lo vimos en restaurantes hace poco que estuvimos en Monterrey. Sí. Hay imágenes de toreros, en fin, sigue oliendo a toros. fiesta brava, a toros la ciudad de Monterrey. Y eso no se debe de perder. Qué bueno que lo conservan, Sí, de hecho, esa historia. digo, parte de alguna propuesta que mucha gente, es lo que sucede siempre entre aficiones que son difíciles de unificar en los criterios, pero yo digo, conociendo la labor que ha hecho la empresa en Monterrey, en estos momentos de pandemia tan complicadas, de por sí la fiesta de toros ha sido complicada desde hace ya muy buen tiempo, desde que ambos diestros dejaron las filas de la actividad. La empresa de la Monterrey, a pesar de las pérdidas y todo el esfuerzo, igual que René, sigue dando toros. Y eso tenemos que agradecerlo. Y no solo agradecerlo, pues tenemos que estimularlos, porque digo, nosotros podemos perder como aficionados el tiempo en una mala tarde, pero estas personas pierden muchísimo dinero. El hecho de que todavía conserven la Plaza de Toros, que la tengan, y que la tengan todavía el año, bueno, a principios de este año estaban haciendo inversión para mejorar la infraestructura sanitaria del inmueble, es algo que hay que aplaudírselos, hay que reconocérselos. Desgraciadamente, pues, digo... Incluso en la entrada, ¿no?, de la Monumental hicieron adecuaciones a las lounge para captar un público mucho más joven. En fin, esfuerzos buenos, ¿no? Buenos carteles. Han toreado las figuras del toreo en los últimos años en Monterrey. Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Sebastián Castela, Pablo Mozo de Mendoza, en fin. No, nos ha faltado nada más José Tomás. Fuera de eso, fuera de él, Todos. han venido todos. No, José Tomás le ha faltado a muchas plazas, no solamente a Monterrey, pero bueno, volviendo al tema y ya para despedirnos, me gustaría que cada uno diéramos alguna conclusión. Yo me quedo con que yo veo mucho potencial, yo veo una historia muy rica, yo veo una afición con mucha historia y con mucho sabor, y que eso no se tiene que perder en Monterrey. Y además se come delicioso, es una ciudad muy, muy bonita. Así que yo invitaría a toda la afición taurina de toda la República a ir a Monterrey. Y la siguiente vez que veamos que va a haber toros en Monterrey, vámonos a Monterrey, porque de verdad vale la pena la comida, la gente, la ciudad y, cómo no, la historia taurina. Manuel Acevedo, ¿con qué te vas? Bueno, yo nada más quiero despedir el programa, Belén, apuntando el gran aporte que ha dado Monterrey a la Fiesta Brava. Y es malo hablar en tema personal, pero el grupo de la Porra Libre nace con uno de Monterrey, que es con los garcistas, y su trofeo lo funda a la muerte del maestro Manolo Martínez, y es el trofeo Manolo Martínez al triunfador de la temporada. Y caso curioso, el primer trofeo fue para el maestro Eloy Cavazos, ¿no? Buen dato. Bueno, pues, muy buen dato, y de hecho me acuerdo que se lo fuimos a dar allá a su casa, y realmente una excelente persona, el maestro Cavazos, y bueno, toda la deuda que le tiene la Fiesta Brava a Monterrey creo que es muy grande. René Romo, ¿con qué nos despedimos? ¿Cuáles son tus conclusiones de Monterrey? Bueno, mi conclusión, yo le tengo mucho respeto a todos los toreros. Obviamente los tres íconos han sido Lorenzo Garza, Manolo Martínez y Eloy Cavazos. Ellos tres, en cierta forma, hicieron que muchos toreros regiomontanos tomaran la alternativa, pero hay otros toreros muy importantes, no los voy a mencionar todos, pero al final de cuentas
el recuerdo de esos 3 grandes toreros más todos los toreros de Monterrey, que todos merecen mis respetos. Al igual que tú, Belén, creo que el potencial que tiene Monterrey para regresar a lo que fue hace pocos años, ¿verdad? No hace muchos años, hace pocos años. Creo que es una labor que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Yo felicito a ustedes con Recorriendo la Legua. Son acciones que precisamente van a influir para que más gente se anime, venga a Monterrey y se les inculque la tradición, una tradición tan bonita como es la Fiesta Brava. Entonces, creo que cada uno de nuestra trinchera no bajar la guardia y seguir promoviendo la Fiesta Brava con mucho entusiasmo y con mucho amor, ¿sí? Esa es nuestra tarea. Tote. Bueno, creo que Monterrey tiene una historia muy larga, muy bonita, muy vieja, si se quiere ver así. Son más de 200 años con toros en esa tierra, y es triste que esté, no puedo decir de bajada, pero no tan satisfactoria como nos gustaría a todos los taurinos, que hayan corridas todos los años, todos los días y a cada hora. Entonces, mejor hay que ver en qué forma ayudar a la fiesta, ya sea en Monterrey o en otros estados, para reactivarla, y ojalá que salga un Manolo Martínez, un Eloy Cavazos regio, que se necesita figuras del toreo de Monterrey para que eso se active nuevamente y la afición se quede con esa sed de volver a las plazas de Monterrey y que hayan más corridas. Luis Miguel Castro. Bueno, pues mira, yo antes que nada, pues felicitar a Luis y a René por el esfuerzo que hacen. A Luis en el Horizonte, escribiendo de toros, que pues ya desgraciadamente se ha perdido en muchos periódicos hablar de toros. Qué bueno que lo sigues haciendo, que sigas fomentando la fiesta de los toros. Y René, ¿qué decir de ti, caray? Pues, aficionado de primera, o sea, peñista, haciendo también un gran esfuerzo como empresario. La verdad es que mi reconocimiento para los dos y mucho gusto en conocerlos. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Luis Zampayo. Uy, muy agradecido con ustedes la invitación, Carlos, Belén, tocayo Luis Miguel, Manuel y José Luis. Tote. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes, pues alternar con mi queridísimo amigo René, que es cierto, o sea, yo se lo decía en la mañana, él para mí tiene pues una admiración muy grande, porque ha hecho con poquito tiempo de aficionado, ha hecho lo que muchos aficionados no han hecho, que es hacer empresa, y vaya a hacer empresa en serio, apoyando a la fiesta en serio, pues hombre, exponiendo hasta la camisa, en serio, por hacer una mejor fiesta en donde él organiza todos. Entonces, mi enhorabuena a ustedes, mi enhorabuena a René. En cuanto a la fiesta de toros, pues necesitamos no solo esa joya de toreros, necesitamos también público nuevo. A la muchachada, a la juventud hay que motivarla, tenemos que ser aficionados, no solo de tendidos, sino aficionados prácticos, que también aquí ha habido muchísimos, y yo creo que esos poco a poco son los que nos van a venir ayudando a meter gente también a las plazas de toros. Carlos Flores, ¿con qué te quedas el día de hoy? Pues Monterrey no se entiende sin el Cerro de la Silla, sin el Cabrito, ahora sin su hermosísimo Paseo Santa Lucía, y no se entiende Monterrey sin sus grandes figuras. Como lo dijo Luis Lorenzo Garza, el único en cortar un rabo en las ventas, y el único además en cortar 2 rabos en la Plaza de México en una tarde. Garza y Manolo dos Santos, el lobo portugués. Y 2 toreros de Monterrey, los que más rabos han cortado en la historia de la Plaza de México, son 2 toreros de Monterrey, Manolo Martínez, Eloy Cavazos. El último torero en salir por la puerta grande de las ventas de Madrid, el maestro Eloy Cavazos.
de Monterrey para México, de México para el mundo, toreros universales. Yo me declaro, porque lo he sido desde la cuna, desde que tengo uso de razón, martinista de hueso colorado, lo voy a hacer por siempre. Manolo Martínez y ya, señores. Monterrey lo queremos ver brillar una vez más en los primeros lugares, taurinamente hablando, porque una ciudad tan importante en el país como lo es Monterrey tiene que tener de nueva cuenta, y estamos seguros que con el tiempo volverá a tener una fiesta grande, una fiesta brava igual de grande. Pues depende de todos nosotros. Yo les agradezco muchísimo por haber estado, a todos los que nos escribieron, muchísimos comentarios, de verdad, me encantaría poder decir todos, pero mucha gente que nos vio. Gracias también a todos los que participamos el día de hoy para hablar de Monterrey, que la verdad ya dan ganas de ir. Ya dan ganas de ir a comer cabrito y a los toros. Aquí los esperamos, ¿eh? Son bien recibidos y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la próxima semana. Nuestra siguiente parada, la cuarta parada de Recorriendo la Legua, ahora en León, Guanajuato, la ciudad del calzado, la capital mundial del calzado. León, Guanajuato nos espera para hablar de la Plaza de Toros La Luz, su gran figura también de forma universal, el Indio Grande, don Rodolfo Gaona, y tantas historias que hay alrededor de León, Guanajuato, su fiesta brava la próxima semana aquí en Recorriendo la Legua. Nos vamos. Mañana, recuerden, ya está disponible el podcast a través de nuestra cuenta en Spotify. De igual forma, el programa completamente para que ustedes lo puedan disfrutar en su plenitud en nuestra cuenta en Instagram para que sigan nuestras redes sociales. Nos vamos, gracias, buenas noches. Esto fue Recorriendo la Legua. Hasta el próximo lunes. Pásala muy bien.